Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy, dentro del segmento Hablando con Laura, voy a contarles un poco cómo fue mi proceso de transición de Cuba a Nicaragua. Esto es porque en un video anterior yo les comenté que yo nací en Cuba, en una ciudad bastante pequeña llamada Camagüey, que está muy alejada de La Habana, pero que cuando tenía 9 años mis padres decidieron emigrar a Nicaragua. Y varios de ustedes me han preguntado si yo tuve lo que llaman un choque cultural. Bueno, la respuesta es obviamente sí, hubo un choque cultural y eso es lo que les voy a contar en este video. Sí, antes de continuar, si esta es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma, te invito por favor a suscribirte en el botoncito rojo y unirte a mi comunidad educativa. Recuerda que en mi canal puedes encontrar tutoriales de español y también este nuevo segmento que se llama Hablando con Laura, donde yo converso un poco con mi comunidad de temas que yo creo que son importantes. Y bueno, como ustedes están curiosos y quieren saber cómo fue el proceso de transición de Cuba a Nicaragua, he aquí este video. Bueno, pues yo les había contado que yo nací en Cuba, en Camagüey, una ciudad que está bastante lejos de La Habana. Y cuando tenía 9 años, mis padres, debido a la difícil situación económica que había en Cuba, decidieron emigrar a Nicaragua, porque mi mamá es nicaragüense. Quiere decir que yo tengo doble nacionalidad, soy cubana y también soy nicaragüense. Tengo 2 pasaportes, el pasaporte cubano y el pasaporte nicaragüense. Entonces, obviamente, yo llegué a Nicaragua con 9 años y sí, a pesar de que es un país hispanohablante y que me acogió muy bien, los nicaragüenses son personas muy amables, muy tiernas, muy lindas. Sí, obviamente hubo un choque cultural y lo que se conoce como el síndrome de Ulises, ¿no? Que es ese síndrome que uno tiene cuando abandona su país natal y se desplaza a otro país. Ustedes quieren saber un poco cómo fue ese choque cultural. Pues el primer choque fue en mi manera de hablar, porque siempre me decían que yo hablaba muy rápido. Ustedes saben que los cubanos tenemos fama de hablar rápido y realmente pues nosotros no lo sentimos, pero cuando caes en un nuevo país, obviamente la gente habla un poco más despacio y un poco me decían, toma calma y dilo más lento, ¿no? Además, me comía a veces las heces, otra característica bastante propia de los cubanos. Entonces, ese fue el primer choque cultural, el idioma. Porque aunque hablamos español, evidentemente, pues cada país tiene sus particularidades. Entonces, siempre mis amigas me decían que yo hablaba muy rápido, que hablara más despacio, que me tomara todo con calma. Y bueno, pues yo comencé a desacelerarme un poco para que las personas me entendieran. Pero también tuve un choque cultural por las palabras en doble sentido, específicamente con 2 palabras que nunca olvidaré, que son las palabras bicho y la palabra fregar. Resulta que cuando yo vine de Cuba, mis padres me matricularon en un colegio de monjas y en Cuba la palabra bicho significa animal rastrero, entonces se le dice bicho a las cucarachas o a las arañas. Y en Nicaragua la palabra bicho tiene otro significado, un doble significado, que no voy a mencionar en mi video por obvias razones, pero bueno, lo importante que tienen que entender es que aquí tiene una connotación negativa. Entonces una vez estando en el aula, yo veo una araña y me asusto y empiezo a gritar un bicho, un bicho, un bicho, un bicho. Y entonces la profesora que estaba allí se molestó y me llevó a la dirección. Y estando en la dirección yo tuve que explicar que en Cuba la palabra bicho significaba animal rastrero, porque ella pensaba que yo estaba irrespetando el salón de clases con lenguaje soez. En realidad no era así, es que en mi país tenía otro significado. También me pasó con un verbo que es el verbo fregar, porque aquí en Nicaragua fregar significa dañar algo. Entonces se te rompe el carro, por ejemplo, y no te enciende, entonces se me fregó el carro. Pero en Cuba, fregar significa lavar los platos. Entonces, una vez yo tenía que llevar el portón de la casa donde vivíamos con mi abuela al inicio cuando llegamos de Cuba, y entonces ella me dice que se había fregado el candado. Entonces, yo me quedo un poco extrañada y digo, pero no lo dije, en realidad lo pensé.
pero ¿por qué habrán fregado un candado? Porque para mí fregar era lavar, como era lavar los platos, entonces yo pensé que el candado lo habían fregado, lo habían lavado, ¿no? Y ella lo que me estaba diciendo es que el candado se había dañado y que por eso yo no lo iba a poder cerrar, no iba a poder cerrar el portón. Entonces así me pasaron con palabras que en mi país tenían un significado y en Nicaragua tenían otro significado. También me pasó el choque cultural por el tema de la religión, porque Cuba es un país de ateos en su mayoría y de cierta parte de la población que practica bueno, lo que le llaman el tema de la santería, ¿no? Que es creer en los santos. Y en cambio Nicaragua es un país muy católico. Entonces eso fue también un choque que yo tuve porque aquí yo me matriculé, o me matricularon, mejor dicho, mis padres en un colegio católico. Y yo obviamente no sabía mucho de la religión, entonces me tuvieron que enseñar, conocí la Biblia, nunca la había leído, conocí qué cosa era Dios, Jesús, todo este tema de las Sagradas Escrituras, que era algo totalmente nuevo para mí. Por eso la asignatura más difícil que yo tenía en el colegio era religión, porque yo venía de un país donde la religión católica no existía y me habían puesto en un colegio de monjas donde nosotros rezábamos el rosario en la mañana, en la tarde, íbamos a misa. Y para mí todo eso era súper extraño y súper nuevo porque yo nunca había oído hablar de nada de eso. Tienen que ubicarse en que yo venía de un país totalmente ateo y las creencias que hay no son católicas, sino son un poco influenciadas por este tema de la brujería y este tema de la magia negra, o sea, se cree en los santos, en Yemanjá, en esas cosas. Entonces, de pronto, claro, yo me encuentro en un país donde la gente es muy católica y aquello fue muy, muy nuevo para mí, o sea, muy, muy nuevo. Conocí expresiones nuevas y fui, por ejemplo, a una iglesia, lo cual también era nuevo para mí. Me tuvieron que bautizar, lo recuerdo, tuve hasta madrina, padrino y bueno, todo eso obviamente era muy nuevo para mí. Entonces ahí hubo también un cierto choque cultural. Bueno, también Nicaragua es un país un poquito más conservador, Cuba es un país más liberal, sobre todo en los temas de la sexualidad. Entonces también ahí hubo un poco de choque porque, bueno, me encontré en un país donde las mujeres son más conservadoras a la hora de hablar, a la hora de vestir. Y eso pues obviamente fue algo distinto, no fue algo desagradable, sino simplemente algo distinto, ¿no? Parte de los choques culturales que uno tiene cuando viene de un país distinto. Otra cosa también que me chocaba un poco era que en Cuba todo lo hacen chiste, hacen muchas bromas y los nicaragüenses son personas un poco más serias, bromean un poco menos. Los cubanos hacen chiste de todo, hasta de los errores, y los nicaragüenses en ese sentido son un poco más tranquilos, bromean menos. Entonces tuve que acostumbrarme a hacer menos bromas pesadas porque la cultura aquí pues no lo ve tan bien. Y es normal, o sea, cada país tiene sus características, no hay dos países iguales, pero obviamente eso también fue un choque cultural, ¿no? Que los cubanos son más burlescos y los nicaragüenses son un poco más serios, ¿no? Allá en Cuba se hace burla hasta de las grandes necesidades y carencias que hay, pero aquí en Nicaragua no, o sea, se hacen menos bromas. Entonces, eso también fue un poco diferente. El tema de la comida, aunque me encanta la comida nicaragüense, me encantan las fritangas, los nacatamales. Si está viendo un nicaragüense este video me va a entender, pero obviamente sí tienen una forma de comer distinta, sobre todo porque aquí en Nicaragua se comen mucho los frijoles rojos y en Cuba se comen más los frijoles negros. Y también el arroz en Cuba se come sin condimentos y aquí en Nicaragua se come muy condimentado. Entonces, esos eran algunos cambios que también, pues obviamente, provocaron un choque cultural y poco a poco yo me fui adaptando. Si ustedes se fijan ahora que estoy hablando, pues si lo está viendo un nicaragüense, creo que no va a sentir mucha diferencia entre su acento y el mío. Y si lo está viendo un cubano, pues va a creer que no soy cubana.
pero oye chico, la verdad es que sí soy cubana, esa es la verdad, pero me he tenido que adaptar a este país. Entonces, si ustedes se fijan, yo un poco cuando la gente dice, tú eres cubana, no, no es cierto. Entonces yo le hablo un poco con el acento para que vean que sí soy cubana, pero que obviamente cuando uno va de un país a otro, uno tiene que tratar de encajar en ese nuevo país, y para encajar en ese nuevo país tiene que cambiar su manera de hablar, a veces la manera de actuar, aceptar nuevas comidas, nuevas costumbres, una nueva religión, y eso pues no es dejar atrás tus raíces, sino es integrarte a una nueva sociedad. Y una pregunta que también me han hecho es que si en algún momento de esta transición yo sentí discriminación. Solo he sentido discriminación en Nicaragua una vez en mi vida, y voy a contar esta experiencia. Resulta que yo estaba estudiando en un colegio de monjas y yo estudié ahí 5 años, todo mi bachillerato, y ya estando en quinto año se iban a hacer las elecciones dentro del colegio. Entonces yo quería competir por la presidencia del colegio, y la madre superiora me dijo que yo no podía competir porque yo no era nicaragüense, lo cual era falso, porque como les digo, yo tengo doble nacionalidad porque mi mamá es nicaragüense. Entonces, legalmente yo soy una nicaragüense nacida en el exterior. Además, tengo cédula de identidad, pasaporte, todo. Entonces, la madre superiora, que obviamente era una persona que discriminaba, ¿no? Obviamente, eso fue un caso muy obvio de discriminación. Ella me dijo que yo no podía participar en las elecciones del colegio. Y yo muy triste le comenté a mis padres que la madre superiora me había dicho que yo no me podía lanzar a la candidatura de la presidencia. Y eso molestó muchísimo a mis padres, tanto a mi mamá, que es nicaragüense, como a mi papá, que es cubano. Y entonces tuvieron que ir al colegio, incluso con una abogada, donde la abogada le explicó a la madre superiora que lo que ella estaba haciendo era discriminación y que me tenía que dejar competir. De hecho, yo competí y sí gané las elecciones y fui la presidenta del colegio, lo recuerdo muy bien. Ese fue el único evento que yo sentí que por ser cubana me discriminaban, realmente. Tengo que ser honesta, Nicaragua ha sido un país muy lindo, me ha abierto los brazos, la gente es muy cariñosa, hay buenos lazos entre Cuba y Nicaragua, porque durante la época de la revolución muchas brigadas cubanas vinieron a Nicaragua. Me he sentido muy bien, muy querida y acogida, pero obviamente han habido esos choques culturales. Yo me he adaptado, me gusta mucho vivir en este país, creo que es un país precioso, pero bueno, ustedes querían saber cómo fue mi proceso de adaptación de Cuba a Nicaragua y por eso les dejo este video. Si te gustó, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para que recibas las notificaciones de mi nuevo contenido. Bye bye.